Bienvenidas y bienvenidos a Realidades MX. A continuación, complica mucho el que todavía nuestro sistema electoral tenga que esperarse hasta el miércoles posterior a la elección y hasta una semana después de la elección para finalmente poder dar un resultado cierto. Estamos ante una elección de Estado. ¿Por qué no te quedas? Ya vamos a empezar en Realidades MX. Continuamos con ustedes en Realidades MX. Gracias por acompañarnos nuevamente. Espero que hayan disfrutado del episodio del día de hoy, de los episodios anteriores a través de las diferentes plataformas en las que nos puedes ver, Facebook, YouTube y escucharnos, por supuesto, en Spotify. Yo soy Gaby Juárez, te doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Continuaremos platicando sobre los retos políticos que se van a enfrentar en 2024 en nuestro país y para ello, pues agradezco nuevamente la presencia de nuestro invitado, Víctor Alarcón Orguín. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias nuevamente por la posibilidad de charlar. Doctor, pues en este episodio quisiera que analizáramos un poco, hablamos del INE en el episodio anterior, hablar ahora un poco más hacia, estamos ante un escenario de una elección de Estado. ¿Quién es Andrés Manuel López Obrador? ¿Es un populista, es nacionalista, es de izquierda? ¿Cómo lo calificaría usted? ¿Es humanista? ¿Cómo él se autodefine como de izquierda? ¿Realmente lo es? ¿O cuál es el pensamiento político de Andrés Manuel? Bueno, yo diría que el concepto que mejor lo describe pues es un político pragmático, precisamente. O sea, el pragmatismo implica que él es una persona que ha tenido posee una enorme capacidad de adaptación, de mimetización, de cambio, ¿no? De adaptación a esas condiciones en las cuales él se desenvuelve. Claro, los referentes conceptuales, ideológicos de los que él abreva, desde luego sí es una combinación muy importante de lo que era el tipo de formación política y digamos que había hace 40 o 50 años, es decir, cuando él cursó sus estudios en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la UNAM, pues bueno, ¿cuál era el caldo de cultivo que había? Pues la única opción de participar en política era o estar en el PRI o estar, digamos, en la oposición, ya sea panista o en la oposición clandestina de los movimientos de izquierda, como el Partido Comunista Mexicano. Entonces, las únicas oposiciones toleradas, digamos, de izquierda, satelital, pues era la del Partido Popular Socialista. Entonces, estos elementos se caracterizan por nacionalismo revolucionario, por antiimperialismo, por políticas sociales. Es decir, entonces lo que Andrés Manuel hereda, digamos, como su ADN político, por llamarlo así, pues es esta combinación que viene construida del primer populismo, es decir, el populismo cardenista, el del general Lázaro Cárdenas, que digamos de alguna manera tiene tres vertientes importantes. O sea, uno es las demandas sociales, ¿no? Otro, la construcción de una nueva matriz de Estado, es decir, donde realmente el Estado tuviera la rectoría económica, tuviera la posibilidad de reordenamiento después de una debacle como lo que había sido la Revolución Mexicana en términos de pérdidas humanas. Y entonces es una realidad expansiva donde el Estado, que él tiene una fuerte concepción estatista, el Estado debe ser un factor de ordenamiento, un factor de asignación de recursos, pero que está apuntalado también por la necesidad de un liderazgo estable. Es decir, y ahí sí está la parte defectuosa de ese modelo, que es la cuestión del presidencialismo. Entonces, donde los otros poderes deben subordinarse, donde los otros poderes están en una condición funcional para los objetivos del proyecto. Y claro, ese liderazgo fuerte, pues evidentemente no requiere contrapesos, no requiere equilibrios, y entonces ahí sí el desvío progresivo y paulatino de los elementos de la democracia liberal clásica, es decir, aceptar que haya contrapesos, rendición de cuentas, conceptos que incluso a nuestra realidad política llegaron muchos años después, producto de la transición. Es decir, cuando se creó el INAI, se creó el INE, se empezaron a generar todos estos organismos constitucionales autónomos. Por eso el presidente no los entiende y los percibe como obstáculos, porque son elementos que le impiden un control absoluto
para el desarrollo o la implementación de lo que él considera que son las políticas públicas correctas, ¿no? Es decir, sobre todo su focalización, que él insiste que desde luego es la atención a sectores de digamos, mayoritarios, en donde pues se cumple con lo que históricamente el Estado revolucionario priista, ¿no? Cumplió, ¿no? Es decir, ok, sí, pensiones, jubilaciones, sistema de salud, sí, hay una política social y de hecho el PRI construyó un Estado benefactor, ¿no? Pero el problema es que ese esquema, desde luego, entró en un proceso de descomposición, en un proceso de corrupción, en un proceso, digamos, de malas gestiones, malas administraciones, también una fuerte dependencia a estructuras de ingresos, por ejemplo, a través del petróleo. Es decir, el presidente se quedó con un esquema, ¿verdad?, de concepción política donde él piensa que también el motor de la economía sigue siendo el petróleo, ¿no? Y cuando tú dices, bueno, en el siglo XXI estamos hablando de energías limpias, ¿no? Energías renovables. Es decir, esas partes el presidente no se ha sabido adaptar. No digo que sea un presidente negacionista, pero se acerca mucho al negacionismo que también, por ejemplo, practica Donald Trump, ¿no? Entonces, los presidentes populistas de nuevo cuño, como en donde pertenecería López Obrador en la actualidad, pues tienen esos elementos, ¿no? Todavía con una concepción del desarrollo, del crecimiento, ¿no?, económico, que implica que primero, pues obvio, piensan en una base de contención, pero el problema es que no lo van acompañando con políticas de ampliación. Y ahora el país no es el mismo de Lázaro Cárdenas. ¿En qué sentido? Lázaro Cárdenas tenía un país con 6 veces menos población. Era un país devastado y que necesitaba ser repoblado, y entonces había un periodo expansivo para aumentar salarios mínimos, para crear empleos. O sea, lo que sobraba era empleo, ¿verdad? Hoy tenemos un país 5 veces o 6 veces más poblado, con problemas de desarticulación, de desactualización tecnológica, donde el sistema educativo está literalmente destrozado, ¿no? Ahorita acabamos de ver los resultados de la prueba PISA, ¿no? En donde más bien seguimos en esta idea de que es un régimen de movilización, un régimen más político, y donde no hemos sabido diagnosticar adecuadamente las inversiones. Entonces, el presidente López Obrador, al negarse a dialogar, ¿verdad?, con el empresariado, en otros términos, simplemente piensa que es un asunto de que paguen o no paguen impuestos, ¿no? De mover o no mover dinero para los pobres. O sea, las premisas pueden ser correctas, pero ya son insuficientes para los nuevos pisos o las nuevas dimensiones o los nuevos espacios donde se requeriría una mayor concertación social, un mayor diálogo político, cosa que son elementos a los que se ha negado sistemáticamente a lo largo de su sexenio. Es decir, doctor, eso es lo que yo veo como problema del populismo de Andrés Manuel. Hemos visto, bueno, hasta el momento lo que hemos visto es que no tiene intenciones, ¿verdad?, de no participar directa o indirectamente en las elecciones. Utiliza, por supuesto, el espacio que tiene en las mañaneras o en los viajes que de pronto hace. Ese espacio, ese uso del micrófono, lo ha aprovechado y no se le ve como una intención de sí respetar la ley, donde, bueno, pues hablamos de que el Ejecutivo no debe interferir y no debe meter las manos en una elección. No se le ven ganas de hacerlo, de respetarlo. ¿Usted considera que vamos a vivir una regresión en cuanto a elecciones? Es decir, que vamos a ver una elección antidemocrática, tal vez como las que vimos en algún momento, en alguna era priista. Bueno, yo esperaría que no. O sea, evidentemente eso no solamente es lo que el presidente haga o deje de hacer. También es evidente que eso será también una muy importante concientización que nosotros desde la ciudadanía pues tengamos todavía una intención de reclamar y usar nuestros derechos de la manera más adecuada. Los partidos políticos de oposición, por eso también, pues tienen que ser capaces de presentar condiciones de una competencia digamos, propositiva, por un lado, pero también tener que utilizar constantemente pues, los instrumentos que, con todo y todo, el orden jurídico, el orden legislativo, pues ahorita nos sigue presentando. Es decir, hay que ir hasta las últimas consecuencias de utilizar efectivamente los recursos de queja, los procesos especiales sancionadores o los procesos sancionadores ordinarios, y obviamente pues todo el sistema de medios de impugnación que ofrece la propia materia electoral a través del Tribunal Electoral
electoral y obviamente las denuncias que se tienen que hacer en su momento o en su caso ante la Fiscalía de Delitos Electorales. Evidentemente eso no se puede dejar de utilizar, ¿no? Independientemente de eso. Pero también creo que hay un elemento central, es decir, creo que la ciudadanía y los partidos políticos de oposición tienen que hacer una gran preparación, una gran mentalización de la ciudadanía para que se animen a participar como funcionarios de casilla. Es decir, para una elección vigilada, ¿no? Para bien o para mal, es una elección que inhibe las condiciones sobre las cuales entonces se puede manipular o se puede hacer un intento de fraude. Entonces, ahí sí creo que la capacitación electoral que hagan los partidos en general, ¿no? Para fiscalizarse mutuamente en las casillas, ese es el primer punto de defensa para tener una elección cierta, independientemente de lo que diga o deje de hacer el presidente. Es decir, aquí sí debe haber una respuesta muy contundente de sensibilizar a la ciudadanía, de decir por qué es importante que tú estés en una casilla supervisando la elección, si tú estás a favor o en contra del partido político de tu preferencia, pero sí es muy importante que esta elección sea una elección no solamente comprometida con la emisión del voto, sino que en algunos casos nosotros demos un paso adicional en la idea de la fiscalización y de la supervisión de que todos los paquetes electorales lleguen seguros a las cabeceras distritales, y evidentemente los representantes que estén asignados tengan la capacitación adecuada para entender todos y cada uno de los elementos técnicos que son complejos, ciertamente. Digo, yo tengo esa experiencia de haber sido presidente de casilla, secretario de casilla en su momento, pero también me doy cuenta que el fraude electoral muchas veces no solamente se produce por una intencionalidad de que los actores intervengan tratando de sabotear el voto, sino tratando por de una robarse. falla estructural. Hay otras fallas, por ejemplo, a mí me sorprende todavía en pleno siglo XXI que mucho del material electoral tengamos que llenarlo a mano. Y todavía tengamos que entregar copias a carbón, ¿no? En papel carbón, al final de la sesión, para que entonces los partidos que ese es el material básico con el cual pueden generar o no una impugnación de manera posterior para un recuento o para una impugnación propiamente ante la autoridad judicial. Pues si no te toca la primera o la segunda, y si bien te va, si le metió bien la presión el presidente de casilla o el secretario de la casilla para llenar el acta, ¿no? La tercera, cuarta o quinta o sexta o séptima copia, pues son copias en blanco. Entonces ahí ya prácticamente no puedes hacer mayor cosa. Quizá ahora con los medios digitales, bueno, pues le tomas una fotito al acta, le puedes tomar una foto al cartel final que se pone y se pega fuera de la casilla. Pero ciertamente creo que sí, ahí hay un punto muy pendiente dentro de la credibilidad de las elecciones, que podamos generar que si ya de por sí las boletas tienen códigos de barras, que tú puedas pasarlas por lectores ópticos, y las mismas boletas electorales, en vez de ponerle el tache famoso, pues las llenemos con ovalitos, ¿no? Y un lector óptico valida cuáles son las combinaciones correctas y cuáles no. Entonces ahí mucho se habla ahora del voto electrónico, ¿no? Como una alternativa, que eso también es un factor plausible, porque un instrumento de una casilla electrónica, pues obviamente si tú la programas, pues obviamente te va a validar las combinaciones correctas. O sea, eso también es otra forma adecuada de evolucionar, como ha sido el caso de Brasil. Pero en este caso, pues estamos todavía con muchos pendientes que ahorita, en condiciones como las que tú me estás comentando, pues sí, pueden generar cierta incertidumbre y complica mucho el que todavía nuestro sistema electoral tenga que esperarse hasta el miércoles posterior a la elección y hasta una semana después de la elección para finalmente poder dar un resultado cierto. Y eso complica mucho en función de que, si bien tenemos conteos rápidos, si bien tenemos encuestas de salida, o a veces la autoridad electoral, cuando ya tiene las posibilidades de que, apoyado en sus propios conteos rápidos y con sus comités que recuperan esa información a lo largo y ancho del país, pues se atreven eventualmente a ofrecer una tendencia, ¿no?,
que puede indicar a lo mejor un cierto ganador o no. Los propios partidos políticos pues ahora también se apoyan en muchos de los elementos tecnológicos, pero todo esto en su conjunto yo te diría que nos hace llamarnos fuertemente la atención de que nuestro sistema electoral necesita dar todavía esa última vuelta de tuerca para que entonces podamos como redondear las condiciones en las que una elección pueda darse con mucha legitimidad desde la base misma, desde la jornada electoral hasta el resultado de que pueda ser proclamado en el caso de la presidencia de la República, cuando tanto el tribunal, cuando califique la elección y finalmente entregue su resultado al Congreso de la Unión, pues todo ese proceso pues haya cumplido debidamente con estas condiciones de calidad e integridad del proceso. Doctor, para finalizar nuestro episodio del día de hoy quisiera preguntarle, la elección es contra la oposición va a luchar contra Claudia Sheinbaum o contra Andrés Manuel López Obrador, y preguntarle, ¿ve usted posibilidad a la oposición de ganar o definitivamente ya está cantado y ya estamos solo simulando? Bueno, el mire, ejercicio? mi función no es ser gurú, ¿verdad? Ni tengo bola de cristal, ¿no? O sea, las elecciones siempre son un proceso que no se puede saber el resultado hasta que finalmente la autoridad la emite. Hoy todavía aquí a mes de junio pueden pasar muchísimas cosas, entonces yo no me atrevería a decir que esta es una elección ya cantada. Ciertamente, si la oposición no modifica o no está teniendo una mayor profundización en su oferta, bueno, pues sí, se le va a dificultar y se le va a ir dificultando cada vez más la posibilidad de remontar una desventaja como la que actualmente posee. Al menos lo que conocemos al momento de emitir este programa, pues las encuestadoras pues están marcando diferencias, pues las menos separadas pues están marcando entre 15, 12, 15 puntos, y las más proclives al oficialismo pues están marcando diferenciales hasta de 30 puntos. Entonces esto sí es muy importante señalarlo, porque apenas estamos entrando en una etapa donde las encuestadoras pues también van a ir restringiéndose en su capacidad y en su obligación, digamos, de presentar resultados cada vez más fidedignos. ¿En qué sentido? Porque finalmente el INE ya tiene emitido el acuerdo sobre el cual se formó un comité técnico de encuestas electorales, y cada encuestadora que tiene que registrarse o una encuestadora que tiene que mostrar su acreditación con los elementos con los cuales aplica estos instrumentos demoscópicos, pues tiene que entregar todo su material, es decir, y el comité de encuestas tendrá que validar si ese material cumple con las normativas técnicas que permitan entonces no tener que pedirle a esa casa encuestadora que se retracte. Es decir, que está difundiendo una encuesta que no hay forma de replicarla, que no hay forma de acreditarla, que no hay forma de demostrar que efectivamente lo que se hizo con todas estas especificaciones, claro, de lo que marcan las famosas vitrinas, ¿no? O sea, que acompañan la metodología de la aplicación del instrumento. Entonces creo que ahorita también vamos a ver un proceso de estabilización en cuanto a lo que las encuestas nos pueden ofrecer como instrumentos informativos. Yo, de todos modos, bueno, acabamos de ver el caso de Argentina. Las encuestas fallaron en muchos casos, solamente una o dos encuestadoras lograron mapear adecuadamente lo que se venía en la elección del nuevo presidente argentino, Javier Milei. Entonces, creo que también ahí hay otro elemento muy importante, que la ciudadanía tenemos que estar entonces muy claros sobre de que independientemente que podamos tener muchas encuestas o algo, finalmente nosotros somos los que decidimos. Nosotros debemos tener la obligación de comparar programas, escuchar los debates, escuchar muchos más otros elementos de información que desde luego también la familia, los amigos, todo eso pues son fuentes de información, pero evidentemente la mejor información es ¿qué tienes en tu bolsillo? ¿Cómo te está yendo ahorita? ¿Cómo percibes la realidad de tu entorno inmediato? Es decir, eso es lo que te permite decir si lo que estás obteniendo con el gobierno actual funciona o no. Y por eso entonces yo diría con esto para cerrar, hay dos palabras muy importantes que siempre un elector tiene que pensar. ¿Tienes miedo o tienes esperanza? ¿Quieres cambio o quieres continuidad? Cuando tú tengas la posibilidad de combinar eso, o sea, quiero cambiar lo que existe, entonces sabes
qué tienes que hacer para cambiar. Si quieres continuar con lo que tienes, pues sabes lo que tienes que hacer para que eso continúe. Si tienes miedo o tienes esperanza, entonces la combinación de esos elementos es lo que debe guiar en términos de la realidad objetiva, concreta, de lo que a ti te está tocando en tu bolsillo, lo que le está afectando a tu familia, cómo te está afectando en tu trabajo o en tu entorno. Eso es lo que debe orientar de mejor manera la posible decisión que tú termines por emitir el día de la jornada electoral. Doctor, pues le agradezco mucho, se nos terminó el tiempo de este episodio, todavía nos queda uno más para platicar justamente, ya hablamos sobre los retos del INE, los que va a enfrentar, vamos a hablar mañana sobre los retos políticos de la oposición para este 2024. ¿Qué te parece si nos acompañas y compartes, comentas este espacio que es para ti, Realidades MX? Yo soy Gaby Juárez, te veo mañana. En nuestro próximo episodio de Realidades MX. En el contexto de un lenguaje simple y directo a la ciudadanía, esa parte, pues digamos, de alguna manera, primero hay que tocar un piso firme, hay que tocar fondo. En una campaña electoral primero hay que tocar fondo, hay que tocar piso, hay que tocar realidad y hay que asumir las críticas que la propia sociedad le ha dicho al PAN, PRI y el PRD, para que entonces, en este caso, si ustedes nos dan nuestra confianza, entonces podemos buscar nuevas formas. Y es muy claro, nosotros también tendremos que hacer ajustes, tenemos que hacer también una evaluación crítica de lo que no nos funcionó a nosotros. ¿Qué retos enfrentará la oposición en 2024? No te lo pierdas este 18 de diciembre en punto de las 8 de la noche.